El Círculo de Lectura y Estudios Profesor Juan Bosch de Estados Unidos presenta la exposición sobre Juan Pablo Duarte, su ideología, del historiador y director general del Archivo General de la Nación, Roberto Casa. Muy buenas noches. Vamos a dar inicio a la conversación que va a tener el doctor Casat con relación a Juan Pablo Duarte y su ideología. Por razones, diríamos, de carácter técnico, no vamos a poder conectarnos directamente a través de la plataforma Zoom. Sin embargo, vamos a hacer un esfuerzo para que se aproveche el tiempo y el doctor pueda expresar sus criterios al respecto. El doctor Casat actualmente es director general del Archivo Nacional de la Nación y verdaderamente es un orgullo para nosotros tenerlo en este círculo de estudio. Adelante, doctor. Muchas gracias. Es un honor ser recibido por ustedes, por este círculo de dominicanos en los Estados Unidos. Procuraré hacer lo posible por transmitir algunas ideas relativas al pensamiento de Duarte. Fíjense, lo primero es que para entender a Duarte hay que verlo en su contexto. El contexto implicaba muchas dificultades para la elaboración literaria. Éramos un país en la época de la dominación haitiana prácticamente sin imprenta, donde no se publicaban libros, ni opúsculos, ni periódicos, a lo sumo alguna que otra hoja suelta, muy escasas por lo demás. Y no había una educación formal, la universidad había sido cerrada. Duarte tuvo que emprender una misión por medio de relaciones personales con un círculo de amigos exclusivamente pertenecientes a los sectores medios y altos urbanos de proveniencia colonial. Es importante porque Duarte tuvo que ejercer una especie de magisterio, un magisterio oral a falta de otros medios, y esto no es ajeno al olvido de que fue objeto con el tiempo, como voy a tratar de explicar a ustedes, pero no le impidió crear el círculo de personas, de jóvenes intelectuales, donde él fungió como la voz dominante, que hicieron posible el surgimiento de la República. La ruptura con Haití, la gestación de una conciencia nacional en aquellas condiciones, lo cual tenía precedentes a lo sumo parciales, limitados, y dejar un legado que en adelante fue insuperable. Por más dificultad que se dieron en el proceso de construcción de la nación, por la obra de Duarte, que llevó a la ruptura con el Estado haitiano, sobre la base de la creación de un Estado plenamente soberano, quedó ya un sentido de identidad y de pertenencia en por lo menos sectores de la población que hicieron del orden independiente ya una realidad. Por eso podemos estar de acuerdo con el criterio de que Duarte fue el padre de la patria. Voy a explicar algunos elementos de por qué esto se opacó y el reconocimiento de Duarte atravesó por dificultades como producto de la derrota de Duarte y sus compañeros en julio de 1844 en el conato de guerra civil que se produjo con el sector conservador.
es una herencia que quedó compleja y que requirió de una operación cultural que rescató la verdad histórica. Bien. Lo primero es que, insisto, en el contexto. Duarte no solamente estaba operando en el contexto de una dominación extranjera, sino de un mundo producto de la Revolución Francesa, de las revoluciones, la era de las revoluciones burguesas y de la expansión de las nacionalidades. Esto se expresaba en Europa y en América por igual. En Europa había prototipos de aspiraciones nacionales en países que no se habían unificado, como es el caso de Italia, o casos de Europa Oriental, como Polonia, un país fraccionado entre porciones que habían sido ocupadas por Rusia, por Austria o por Alemania. En fin, en América Latina se había producido ya la ruptura con el orden español, pero seguía siendo un tema central de debate la autodeterminación. Era el motivo que animaba a los sectores progresivos. Estos sectores habían, grosso modo, transitado desde la filosofía ilustrada propia del siglo XVIII, la filosofía de las luces, al romanticismo. Duarte mismo experimentó esa mutación. Y si tenemos una obra literaria de Duarte más o menos sistemática, todavía disponible, son poesías de un romántico, donde evidentemente podemos leer claves fundamentales de su pensamiento. El romanticismo aspiraba a la libertad individual, al genio del pueblo, y concordaba en esa medida con las aspiraciones de las nacionalidades. Y en ese sentido, Duarte se planteó una operación en varias direcciones, particularmente de recusación del orden colonial tradicional, afirmando una ideología de vocación progresiva y moderna que permitiese la gestación de la conciencia nacional en el seno del pueblo. Esto tuvo varios aspectos en las ideas de Duarte. En estas ideas que mayormente él propuso como maestro de su círculo, un círculo de estudios de la filosofía, pero también un círculo de disposición a la práctica que termina dando lugar a la gestación de la Sociedad Secreta La Trinitaria, y que incluía la preparación militar para hacer frente a las demandas prácticas de la ruptura con Haití y el enfrentamiento de cualquier intento de dominio extranjero de otra provincia. Entonces, Duarte elabora una teoría popular y democrática del pueblo dominicano. No hizo estudios históricos, por lo menos no sabemos, porque Rosa Duarte explicó su obra, que es la que permitió conocer más sobre la figura de Duarte, que él había confeccionado numerosos documentos, pero que se perdieron en
incendio. El hecho es que no sabemos si Duarte desarrolló conocimiento de historia dominicana, pero tenía una concepción muy clara de la historia dominicana y del pueblo dominicano. Y esto fue la base de la propuesta de que el país podía ser independiente, es decir, podía constituirse en nación. El fundamento de esto radicó en una propuesta de unidad nacional que se contraponía a la ideología colonial excluyente de las mayorías. La filosofía colonial estatuía que solo los llamados blancos, y dentro de ellos preferiblemente los metropolitanos, tenían derechos plenos políticos. En la misma Constitución de Cádiz, liberal, de 1812, puesta en vigencia de nuevo en el país en 1820 hasta 1821, se establecía tres categorías sociales en los países de América: los libres o blancos, los libres de color con derechos sociales, pero no políticos, y los esclavos carentes de todo derecho. Es decir, la ideología colonial todavía penetraba en la acción de los propios liberales, tanto de España como de América. Y así se dio el experimento fallido de los liberales criollos de 1821 con Núñez de Cáceres, que mantuvieron la esclavitud. Cometieron ese error, producto de esas circunstancias difíciles y de lo complejo que era superar la ideología colonial. Duarte, sin embargo, dio un paso muy claro en ese sentido. Y la categoría principal que utilizó para ello fue el concepto de unidad de raza. Fíjense que hoy, que se habla mucho del racismo, como es lógico, el concepto de raza además está superado, está cuestionado. Se sabe bien ya hoy día en un pensamiento científico y progresivo que no hay razas, que solo hay una raza, que es la del ser humano. Duarte dijo algo parecido para decir que solo había una raza, que era la raza del pueblo dominicano. De manera que cuando él habla de unidad de raza, está excluyendo las diferencias de color o las diferencias raciales. Se basaba en una realidad fáctica que él interpretó como origen del pueblo dominicano. Es decir, Duarte planteó, lo escribió, lo dijo en algunos de sus escritos escasos, que el pueblo dominicano se había producido por el mestizaje. De manera que es un pueblo original y un pueblo que, al tener un carácter, tiene el derecho a la autodeterminación, a la existencia como colectivo libre. Pero además, él derivó de ahí una propuesta normativa de lo que debía ser, el propósito del orden libre, que era sistematizar esta unidad de raza, donde se tendiese a completar el mestizaje y donde todos fueran iguales al margen de diferencias de color. Eso es profundamente original y profundamente revolucionario, y hasta hoy un precepto como este coloca a Duarte como un precursor iluminado, grandioso, de lo que debe ser un sistema de realización del pueblo dominicano. Entre otras cosas, esa y otras hacen de Duarte el precursor, efectivamente el padre de la patria.
Ahora bien, en Duarte hay una teoría propia del pueblo dominicano que niega la colonia, niega la subordinación a cualquier otro país, pone la felicidad del pueblo en manos del propio pueblo a través del Estado soberano. Y cuando hace esto, también implica una operación respecto a Haití. Duarte surge por oposición al dominio haitiano. Desde 1822, como sabemos todos, el país fue ocupado militarmente por el presidente haitiano Jean-Pierre Boyer al frente de una tropa multitudinaria, y aunque se planteó ser producto de llamamientos de dominicanos, en realidad implantó un orden exclusivista donde los dominicanos se encontraban en condición de inferioridad nacional y étnica. De manera que para Duarte la tarea primaria para llevar a cabo su propuesta de sociedad basada en esta idea de la unidad de raza era derrocar el dominio haitiano. Y Duarte consideró que había rasgos cualitativos distintos entre haitianos y dominicanos, que hacían de ellos dos pueblos distintos que no se podían fundir. Es decir, esa es la base de por qué Duarte plantea la necesidad de la ruptura con Haití y la fundación de la República Dominicana. Algo complejo en un momento en que los ánimos nacionales estaban circunscritos a núcleos muy pequeños. Para la mayoría de la población el tema parece, eso no se puede afirmar de manera categórica, por lo menos habría que seguir haciendo estudios a ver hasta dónde hablan documentos, que el asunto era irrelevante, distante, complejo. Incluso puede considerarse que sectores de la población vieron con benevolencia y con cierta simpatía el establecimiento del dominio haitiano debido a que el país se había encontrado antes en una situación calamitosa. Los haitianos además introdujeron elementos de reforma liberal. Abolieron la esclavitud, ahí se ganan, claro, la benevolencia de algunos sectores, claro está, y un orden formalmente jurídico moderno. Y yo digo jurídico porque en realidad era un orden de una oligarquía militar de los llamados viejos libres, que también se les llamaba mulatos, es decir, la gente educada, hijos de plantadores blancos y de esclavas africanas, hijos o nietos, no importa. El hecho es que estos señores habían implantado un orden oligárquico donde los dominicanos quedaban en posición extraña, carentes de derechos, al grado de que, por ejemplo, planteaban la prohibición de que hubiera actos formales, legales, escritos en idioma español, por ejemplo. Eso lo podríamos ver en muchas cosas. En 1843 en Haití había 43 generales y solo 2 a final de ese año eran dominicanos. Y de ellos 2, uno en realidad era un haitiano. O sea, haitiano, era un descendiente de africano que se había establecido aquí con la tropa de Jean-François a partir de 1795 y nunca se fue del país. Le sirvió a todo el mundo, le sirvió a los franceses, le sirvió a los españoles, le sirvió a Núñez de Cáceres y luego los haitianos. Y tuvo la suerte de morir un mes antes del 27 de febrero y no tener que decidirse. Y probablemente se hubiera decidido por la ruptura con Haití, a pesar de que era el principal funcionario haitiano, el segundo principal funcionario haitiano en Santo Domingo en ese momento. Bueno, Haití era caracterizado por Duarte como un régimen exclusivista.
un exclusivismo nacionalista que, sin embargo, en el aspecto nacionalista, él aceptaba. Es decir, Duarte declaró admirar el nacionalismo haitiano, pero desde el ángulo del nacionalismo dominicano. No contra Haití, pero sí al margen de Haití. Por esto fue categórico en cuanto a que no era posible, según él, la fusión, es la palabra que usó, entre haitianos y dominicanos, y en consecuencia la ruptura con Haití era un imperativo objetivo. Es lo que le tocó acelerar esa situación, ese proceso, a través de una propuesta de lucha como la concibió con la sociedad trinitaria. Duarte era un teórico del sistema posible, pero al mismo tiempo era ante todo un hombre práctico. Y era un intransigente de los principios democráticos revolucionarios más avanzados. Haití era un estado de origen revolucionario, pero que, como les expliqué, había caído en manos de una oligarquía mulata, y Duarte, por el contrario, se planteaba como forma de manifestación de la nación dominicana un orden moderno regido verdaderamente por instituciones y por prácticas liberales. Duarte es un liberal, pero un liberal, como acabo de explicarles, en razón de su propuesta de la unidad de raza, democrático social. Es decir, Duarte era más un demócrata que un liberal. De todas maneras, en su propuesta, él se dirigió a crear un orden político perfectamente democrático, de base social, pero también normado por instrumentos que garantizasen la voluntad popular, que garantizasen un ordenamiento absolutamente democrático desde el punto de vista legal. Lo primero a este respecto, como él lo expresa en su proyecto de constitución, era el apego a la legalidad. Luego, a la ética. La ética, un principio constitucional, fue un principio de vida, lo demostró a lo largo de toda su vida. Ordenó a sus hermanas y a su hermano disponer de todos los bienes para la lucha. Es decir, era un individuo absolutamente ejemplar en cuanto a su ética. No persiguió nunca el poder y menos el dinero. Tampoco la gloria. Persiguió el deber. Y eso era materia de ordenamiento normativo de la práctica política, según su criterio. Por esto él trazó una línea divisoria entre patriotas y traidores. Y por eso él, en función de su principio político y de su constitución ética, fue un intransigente contra los conservadores, contra los partidarios de cualquier solución mediatizada de la independencia y la libertad plenas de los dominicanos. El régimen político perfectamente democrático al que él aspiraba y que lo expresó en el proyecto de constitución que escribió en Sabanowey mientras estaba al frente de una división que enfrentaba a los haitianos estacionados en Asua, contenía otra cláusula, entre otras, que no puedo analizarlas todas, de suma importancia, que era el poder municipal. Fíjense que los estados modernos se basan prácticamente todos, los modernos
de la estación del liberalismo europeo, en la división de tres poderes: el ejecutivo, que puede ser un rey, puede ser un presidente o otra figura, un gobernador, etcétera; el legislativo, que puede ser uno, puede ser varios, puede tener características distintas, pero no importa, un poder legislativo, que es el que concibe y aprueba las leyes, las normativas generales del Estado. El Ejecutivo dirige el Estado en la práctica, de acuerdo a esas leyes. Y por último, un poder judicial que aplica la justicia, con independencia de los otros dos, para garantizar la equidad, la igualdad, la legalidad. Duarte propuso un cuarto poder, que era el municipal. Eso es sumamente trascendente y original, porque Duarte lo que estaba buscando es que los asuntos públicos se gestaran en la vida social, a partir de la vida social, por parte de la gente representada y partícipe en la instancia municipal. Si Duarte buscaba con esto que los asuntos no se resolvieran única o principalmente en la instancia superior del gobierno, sino en las instancias de base del pueblo. De manera que Duarte es un demócrata político también avanzado en su propuesta. Para él imponer esos puntos de vista, tuvo que vencer las dificultades que provenían del medio de un país muy atrasado, muy pobre, con muy pocos conocimientos de la tradición ideológica moderna. País aislado como era Haití en esa época por el cerco de las potencias coloniales. Y tuvo que romper entonces también con las tendencias naturales de sus compañeros de considerar elementos, o sea, seguir acogiendo elementos de la ideología tradicional de origen colonial. Entonces, Duarte, con estas ideas, es que hace posible la movilización a partir de que no se la sociedad secreta trinitaria. Duró poco tiempo, pero se mantenían los hechos alrededor de él, en espera de los acontecimientos. Duarte se dio cuenta de que la crisis del Estado haitiano, que ya estaba comenzando en sus primeras manifestaciones en 1838, y fíjense que es la misma fecha de la fundación de la Trinitaria, permitiese la ruptura con Haití. Y antes de la caída del dictador Jean-Pierre Boyer, presidente que ya existía en Haití desde 1818, antes de eso, de su derrocamiento entre enero y marzo de 1843, ya Duarte había planeado realizar una insurrección para derrocar a los haitianos. Es decir, que ya en vida de Boyer, en existencia de la presidencia de Boyer, Duarte estaba planeando una insurrección. Pero sobre todo, el asunto se allana cuando se produce la caída de Boyer y Duarte entra en la escena abierta como delegado de la Junta Comunal de Santo Domingo, del Ayuntamiento de Santo Domingo, y su representante en las comarcas del este. Y desde ahí él y los trinitarios hacen diversas tareas que les permiten ganar la hegemonía práctica del proceso. Ese pequeño núcleo de jóvenes irrumpe de estar aislado y consigue los apoyos, y sobre todo gracias a la filosofía popular democrática de Duarte, consigue el apoyo de núcleos que antes no formaban parte de los trinitarios, es decir, una expansión rápida, que es la que permite
del surgimiento de la República Dominicana, de acuerdo a estas ideas, y obliga a los conservadores, a un sector de los conservadores encabezado por Tomás Bobadilla, a llegar a un acuerdo como se plasmó en el manifiesto del 16 de enero de 1844, que es una especie de acta fundadora del Estado Dominicano, redactado por Francisco de Rosario Sánchez, principal compañero de Duarte, el más práctico, el más grandioso, y que había quedado a cargo del colectivo después que Duarte fue obligado a salir del país por la denuncia de los conservadores, o sea, porque todo esto se da a través de un intento de alianza y al mismo tiempo de disputas, de divergencias, de grados terribles, como está bien ilustrado por narraciones históricas de cómo Duarte manejó con intransigencia democrático-nacional las relaciones con los conservadores, consciente él también de que había que, primero ante todo, que derrocar el dominio haitiano. El hecho es que así sucedió. Pero fíjense que sucede sobre la base de un Estado plenamente soberano, la ruptura de Haití. Sin embargo, los conservadores no aceptaron eso. Y ahí viene el conato de guerra civil cuando Duarte se opone a la aplicación, al intento de aplicación forzosa del Plan Levasseur, que era el instrumento de los conservadores, que era un protectorado francés, porque Francia era la potencia dominante que gravitaba en la isla desde 1825, cuando fue reconocida por Francia la independencia de Haití. Aquí vemos en el manejo de esta situación, primero, que la acción de Duarte impidió que prosperara la idea del protectorado en ese momento y de la entrega de la península de Samaná a Francia. Y esto es el resultado de una filosofía, de una concepción, de un radicalismo democrático y nacional que no transigía con la mediatización de la soberanía nacional popular. De manera que en la práctica aquí está expresado el pensamiento de Duarte y al mismo tiempo el efecto de su pensamiento en el devenir posterior de la historia dominicana. Porque sin ese radicalismo, los conservadores tal vez, no sabemos qué hubiera pasado, pero tal vez se hubieran salido con la suya. Y la vida libre de los dominicanos hubiera estado mediatizada. Desde luego los conservadores no renunciaban a su programa, pero lo tenían que hacer con mucho cuidado, casi a escondidas o a escondidas, pura y simplemente. Y ellos, evidentemente, aplican su programa con la anexión al país España en 1861. Fíjense que Duarte, después de ser apresado, prácticamente condenado a muerte, Duarte y sus compañeros, vilipendiados por los conservadores como traidores a la patria, deportados a perpetuidad. A diferencia de otros como Sánchez, en primer lugar, descartó regresar al país, porque Duarte no transigía, no daba su brazo a torcer en su radicalismo. Entonces, bueno, una opción puede criticarse. Lo que yo digo en cualquier caso es que también los que decidieron involucrarse en los asuntos públicos del país después de la amnistía del presidente Manuel Jiménez en 1848, que sucedió a Santana, cometieron sus errores. Parte de un proceso, no vamos a decir que fueron traidores, ni mucho menos, pero cometieron errores. Duarte no estaba dispuesto a ese tipo de concesiones y de sacrificios. Y fíjense que solo se
planteó retornar al país cuando vio que era necesaria una lucha nacional contra la anexión a España. Es ahí, y ya sobre todo cuando ya ve que el pueblo espontáneamente se ha lanzado a la lucha contra la dominación extranjera de los españoles. Es decir, Duarte no solamente estaba contra Haití, estaba contra el colonialismo, contra España incluso, la patria de su padre y de su abuelo materno. Es decir, Duarte era casi un español de origen, pero Duarte era un dominicano. De manera que cuando la anexión, él regresa y no es aceptado. Aquí viene algo digno de reflexionar, aunque sea ahora muy brevemente, casi para concluir. El legado de Duarte, la figura de Duarte, fue sepultada en el olvido por, primero, circunstancias objetivas del tipo de cultura, de medios que había, pero sobre todo, pienso yo, por una operación ideológica de exaltar a Santana como el libertador. Es decir, los medios dirigentes del país después de julio de 1844 incurrieron en la mentira histórica de atribuir a Pedro Santana, jefe práctico de los conservadores, termina siendo el jefe de los conservadores por un problema de capacidad militar. Le atribuyeron la condición de haber sido el dirigente de la lucha que llevó a la ruptura con Haití. Falsedad absoluta. Pero así quedó legislado en la historia. En último caso, a raíz de la anexión a España, la figura de Francisco de Rosario Sánchez, que es el que le hace frente inmediato desde su exilio en San Tomás a la anexión, viene en una expedición apoyada por el presidente de Haití, Fabre y Farrar, incluso con solarianos, y es capturado y fusilado. Y esto le vale a Sánchez, en la memoria en adelante, la condición del padre de la patria. Es decir, Duarte es más olvidado, Sánchez es más recordado, y es recordado como la figura cimera del patriotismo. Esto es producto de una confusión y un desconocimiento. Entonces se produce un rescate de la verdad histórica a través del estudio y de la investigación. Si se quiere, Duarte, como lo apreciamos hoy, como lo exaltamos hoy, es un producto de la construcción historiográfica, en primer lugar de José Gabriel García y de otras figuras como Emiliano Tejera y Francisco Enríquez y Carvajal. Sin el trabajo de ellos, la obra de Duarte hubiera quedado muy opacada. Ellos la restauran, la dan a conocer. Sobre todo García, que escribió además una biografía de Duarte. Se carteó con Duarte. Emiliano Tejera también se carteó con Duarte y Meriño. Y obtuvieron testimonios de él y vieron cuál era su papel, a pesar de que después de no haber sido aceptado cuando él viene aquí al país en 1864, mas nunca regresó. O sea, decidió ya, viendo que no había posibilidad de aplicar su radicalismo intransigente, decidió quedarse apartado, pero no liberado del deber con la patria. Duarte se planteó ser sacerdote, un componente ideológico importante de él, a pesar de ser masón y liberal y un demócrata nacional. Duarte era un religioso también, un católico ferviente. Y él consideró la posibilidad de hacerse sacerdote en Venezuela, en su exilio primero en Venezuela, y lo descartó por que tenía cuentas pendientes con la patria, que tenía por delante un deber, que era la patria en primer lugar. El hecho es que en los años ya 80, los intelectuales, en un país ya que había avanzado y
había formado una opinión pública, se había desvanecido la opción del anexionismo, ya se había consolidado la idea de la independencia, habían fracasado los planes de los conservadores anexionistas. Se surgió el debate de a quién correspondía. Todos los países, señores, necesitan héroes. Eso es parte de la existencia de un conglomerado. Necesitan una tradición, una historia, un ideario. Y ahí vienen 3 o más posiciones. La primera, incluso la reivindicación de Santana, que la hace abiertamente Manuel de Jesús Galván, el gran escritor que escribió Enriquillo, una obra maestra de la literatura dominicana. Pero un conservador, claro, muy hábil, porque ya en ese momento él decía que era liberal. El liberalismo dominicano siempre tuvo una faceta liberal, y el liberalismo dominicano una faceta conservadora, con ligeras excepciones de personas, en primer lugar, Duarte. En segundo lugar, Sánchez. Aquí había un componente también familiar, porque el hijo de Sánchez, Juan Francisco Sánchez, alias Papi, era un colaborador de Ulises Herón. Cuando ya bajo su gobierno es que este tema empieza a debatirse. Pero había otros. El hecho es que García encabeza el sector, José Gabriel García, de reivindicar a Duarte como el padre de la patria. Una propuesta intermedia de Mariano Cestero, que responde a uno de los conservadores prosantanistas llamado Rafael Abreu Ricayaki, donde plantea una dualidad, no trilogía, sino dualidad, de Duarte y Sánchez. El hecho es que el dictador Ulises Herón descartaba a Santana porque él mismo había colaborado en la restauración y había estado junto con Luperón, que era el lugarteniente de Luperón. Desde luego, desde el liberalismo construyó un orden oligárquico, autocrático. Pero él tenía que descartar a Santana. Ahí no había discusión y él sabía que no le convenía ni que era posible, además. Solo Trujillo, mucho tiempo después, es que reivindicó a Santana. Pero Herón tampoco quería, aunque no lo decía expresamente, reconocer a Duarte. Y él es el que fabrica la idea de los 3 padres de la patria. Una solución fabricada, una solución incorrecta, porque le quita categoría a Duarte. Y para mí estuvo concebida para esto en la medida en que Duarte representaba el radicalismo democrático, que es lo que ya Herón estaba rechazando con su posición oligárquico-liberal dependiente. De manera que quedó como doctrina de Estado, incluso consignada en una resolución estatal, en un decreto, la figura de los 3 padres de la patria. Pero al mismo tiempo yo diría que en los hechos, por su obra, por su idea, por su personalidad, por la trascendencia de su obra, el padre de la patria es Duarte. Y es a Duarte a quien nos referimos a la hora de asociar el ideal de un mejor país, de un país libre, de un país de iguales, de una república que permita la realización de los dominicanos. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias, doctor, por todas estas revelaciones y consideraciones. Vamos a pasar a la parte correspondiente a las preguntas y respuestas y vamos a ver cómo vamos a maniobrar en esta parte, puesto que, como le hemos dicho, lo estamos haciendo a través de WhatsApp, dada la imposibilidad de la comunicación a través de Zoom. De manera que vamos a abrir las preguntas y respuestas
y las personas que lo vayan a hacer, sencillamente levantan la mano. Si no lo pueden hacer electrónicamente, voy a habilitar el micrófono también para que puedan abrir el micrófono en caso de que no puedan. Vamos a ser bien precisos, porque el doctor está en el campo y sabemos que existen dificultades para este tipo de comunicación. Pero vamos a hacer un esfuerzo. Si no le es ningún problema, doctor, vamos a acumular entre 3 y 5 preguntas y entonces la contesta. ¿Qué le parece? Sí, como usted considere y usted me va haciendo las preguntas con todo el gusto. Ok, probablemente usted le escuche, pero vamos a ver. Tenemos a Henry Guerrero, Manuel Gómez, Jonis Herrera, me disculpan. Tenemos también a Jeffrey Reyes. Iniciemos con Henry. Adelante, Henry. Tiene que abrir el micrófono. Sí, buenas noches y Déjame felicitar. un momentico, Henry. Déjame ver si el doctor te puede escuchar. Espérate un momento. Adelante, Henry. Sí, buenas noches, felicitarles al expositor por la brillante charla sobre la figura histórica de Juan Pablo Duarte. Un momento, Henry. Sí, ¿Escucha bien, doctor? Sí, yo estoy oyendo, sí, oigo bastante bien. sí. Adelante, Henry. Sí, en el final de la charla, el profesor se ha referido a los padres de la patria y es una realidad que muchos nos hemos preguntado por qué 3 padres de la patria, cuando el ideólogo realmente de la patria fue Juan Pablo Duarte, aunque le acompañara una legión de dominicanos. En este contexto, usted mencionó el hecho de Francisco de Rosario Sánchez, que murió fusilado en el cercado. ¿Por qué entonces también se consideró como padre de la patria a Mella? Por la acción del Trabucazo, porque también sirvió al ejército español, aunque después luchó a los restauradores. ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué 3 padres? Y sobre todo se mencionó la figura de Sánchez y la de Mella. Y si en el futuro, cuando se profundicen en todos estos estudios, podría legislarse para que realmente se reconozca un solo padre de la patria, o esto tiene que ser algo irreversible. Gracias, Henry. Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Mire, no creo que nada es irreversible ni nada es absoluto y habrá muchos criterios sobre estos particulares como en todos los países del mundo y todavía hay gente que defiende a Santana. En todo momento Santana ha tenido sus defensores. Santana, el traidor a la patria, el que entregó el país a España, tiene defensores en función del fantasma de Haití. Y bueno, ya es una cuestión de criterio y de debate histórico-cultural. Y desde luego yo estoy muy convencido del papel cimero de Duarte, aunque no desprecio la importancia de sus compañeros, en primer lugar Sánchez. Yo discrepo de algunas posturas que han magnificado los errores de Sánchez porque los cometió y lo descalifican. Yo creo que fue un gran patriota también, un gran luchador, Claro. que supo morir por la patria, pero no tiene la categoría de Duarte. No fue un traidor. Algunos lo han cuestionado duramente por sus errores. No, yo no estoy de acuerdo con eso. Pero Duarte y Sánchez, yo pienso que lo hubiera reconocido. Era la figura de esa generación, la figura dirigente de esa generación. ¿Por qué Ulises Heró incorporó a Mella? No lo sé. No lo sé. Aunque Mella también fue un gran patriota, pero con Mella hubo otros. No, ya era una caterva de gente
Juan Isidro Pérez, ese era más cercano incluso a Duarte que Mella, y posiblemente más radical, y no cometió nunca los errores de Mella, que también cometió errores porque se metió a la política del país bajo el supuesto del patriotismo, pero cometió errores. No voy a entrar en ellos porque no hay tiempo. El hecho es que, bueno, lo que hay que, yo pienso, la posición correcta es reconocer a Duarte como el cabeza de una generación de patriotas ilustres que permitieron el surgimiento de la República, con ideas cuyo principal gestor fue Duarte, pero que enarbolaron todos ellos como generación, enarbolaron y proyectaron e hicieron posible. Una realidad histórica no la hace un individuo, la hace un colectivo, por definición. La historia funciona así. Y en ese sentido, entonces, a través de Duarte, reconocemos el papel del colectivo de sus compañeros de la sociedad trinitaria, los que prepararon las bases para el surgimiento de la conciencia nacional dominicana. Muy bien. Manuel Gómez. Adelante, Manuel. Tratemos de ser lo más breve posible, por favor. Sí, buenas noches, profesor Santana, y buenas noches a todos y principalmente al doctor Cassatt. Mi pregunta es en relación a que usted menciona aspectos como liberales, conservadores. ¿Se puede interpretar cuando se habla de liberales personas que siguen la doctrina liberal europea? O sea, ¿era Duarte un liberal de estilo europeo de lo que es precisamente la doctrina liberal? ¿O simplemente es un uso, un término que se le da como liberal en el sentido de su lucha por la libertad y la independencia dominicana? Me gustaría también que si usted pudiera aclarar un poco más sobre a lo que usted llama conservadores y quiénes son estos personajes que se le califica de conservadores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Manuel. Adelante, doctor. Gracias. Mire, sí, efectivamente Duarte y sus compañeros son seguidores del ideario liberal que comienza después de la Revolución Francesa y que tiene diversos orígenes en Europa. Es una tradición no única, una tradición amplia, compleja, variada. Se dice que, por ejemplo, Benjamin Constant es el iniciador formal del liberalismo teórico. Pero bueno, esos son planteamientos, eso es un poco discutible. No importa. Pero sí podemos decir que Duarte es un liberal teórico. Ahora bien, yo quiero acentuar. Era más un demócrata social que un liberal. Porque los liberales lo que buscaban era el establecimiento de una sociedad moderna que favoreciese el capitalismo. Es decir, el liberalismo es una doctrina de la burguesía, una doctrina en su momento avanzada, progresista, pero una doctrina burguesa. Duarte no cuestionaba el capitalismo, pero su preocupación, o sea, no era ningún socialista, claro, pues está en un país como ese, en 1800, claro, no había posibilidad de que se hiciese algo como estaba haciendo Marx, que en 1844 ya redactó sus primeros manuscritos históricos filosóficos. No, aquí estábamos muy lejos de eso. Esto era una sociedad muy pobre, atrasada, con tareas democrático-nacionales muy primarias. Entonces Duarte hay que verlo en ese contexto. Desde luego él vio, porque él pasó en Europa de 2 a 3 años, entre finales de década de 1820 hasta inicio de la década de 1830. Y él debió ver y empaparse de acontecimientos como la caída de la dinastía de los Borbones en París en 1830. Es decir, Duarte tenía conciencia ya de la existencia de un liberalismo democrático más avanzado. Porque hay muchos liberalismos, como hay muchos socialismos. Y a Duarte hay que entenderlo como expresión de un liberalismo social, nacional, radical. Eso es lo que yo plantearía.
Y por eso insisto, es un demócrata más que un liberal. En República Dominicana en aquella época, todos se reclamaban liberales. Hasta Pedro Santana decía que eran todos. Nadie decía expresamente, o muy pocos decían que eran conservadores, pero lo eran. Solo que eran conservadores al estilo dominicano, como Duarte era un liberal al estilo dominicano o latinoamericano. Los liberales dominicanos tenían algo de conservadores, ¿eh? Eran católicos, el mismo Duarte. En otros países el liberalismo implica laicismo, aquí no. Ni siquiera Duarte se planteó eso en esos términos. Hubo que esperar a Hostos en 1880 para que planteara la escuela laica. Eso viene mucho después aquí. Y los conservadores decían que eran liberales, pero ¿por qué decimos que eran conservadores? Porque ponían el énfasis en la noción del orden, de la autoridad patrimonial tradicional, no en la libertad. Y la diferencia en el país en el siglo XIX entre liberales y conservadores se dio alrededor de si el país debía ser independiente o no. Los conservadores se definen en República Dominicana como anexionistas o proteccionistas. Los liberales se definieron en República Dominicana como nacionales o nacionalistas. Esa diferencia se opacó, se superó, después que ya fracasaron todos los intentos de anexión de los conservadores que tenían el favor del pueblo, de gran parte del pueblo. Santana era un ídolo de mucha gente porque lo veían como la garantía de la ruptura con Haití. La gente no quería volver a estatuto con Haití. Entonces a Santana lo veían como un protector, como un padre protector. A Buenaventura Báez como otro conservador fundamental que intentó anexar el país a los Estados Unidos como colonia, entregarnos como colonia por un negocio vil, rastrero. Se le veía como promotor del progreso, como un hombre ilustrado en el sentido del progreso. Era indudablemente muy capaz, pero evidentemente no creía en la construcción nacional dominicana. Y eso, en los términos dominicanos, es lo que definió, lo que diferenció a liberales y conservadores. Por esto Duarte es liberal, radical, en la medida en que era un nacionalista radical que no transigió con ninguna forma de mediatización de la libertad nacional o la autodeterminación nacional de los dominicanos. Eso es lo que yo creo. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Johnny Herrera. Adelante, Johnny. Muchísimas gracias, doctor. Excelente presentación. Decirle que desde mis estudios de primaria recuerdo su tomo y recuerdo que me dio a conocer la historia de mi pueblo de Monteplata, cómo se fundó y lo recuerdo recuerdo ese capítulo de su libro con mucho cariño, porque me enseñó de mi pueblo. Gracias por eso. Mi pregunta va con relación a la participación de Duarte en el ejército haitiano durante el dominio. ¿Cómo cree usted que Duarte, con sus ideales que él tenía de independencia, pudo llegar al rango de coronel dentro del ejército? Eso por un lado. Y le iba a preguntar sobre el asunto de si Duarte era liberal o conservador, porque estaba pensando con la idea que tenemos en la actualidad de lo que es un conservador. Una persona conservadora en la actualidad, aquí en Estados Unidos donde yo vivo, por lo general es católico, es nacionalista y vaya, eso primariamente. Y también que le otorga mucho poder al gobierno, quiere que el gobierno
ejerza el orden, la ley y el orden por sobre todas las cosas. Entonces, cuando me remonto a pensar en la actitud de Duarte con relación a la el derecho a la libre determinación que él sentía que teníamos como pueblo, y su radicalismo en términos de la liberación de la soberanía que él defendía. Me gustaría ver su pensamiento sobre esas dos cosas que le he planteado. Muchísimas gracias de nuevo por su excelente presentación. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Herrera. Miren, estos conceptos de liberales y conservadores cambian en el tiempo. Son criterios muy variables, aunque estoy de acuerdo que pueden hacerse caracterizaciones. Un conservador tendencialmente es el que aprecia la autoridad por encima de toda la cosa, la autoridad tradicional, el orden, no la libertad, los privilegios, la tradición. Entonces, bueno, sí, son actitudes recurrentes, continuas, que se dan en diversos contextos, pero desde luego, aunque se dan muchas variantes. Y hoy día el mundo moderno está viendo muchas cosas en ese sentido, de surgimiento de nuevas formas de conservadurismo, como parte de la crisis del capitalismo, porque son expresiones de los problemas que tiene el capitalismo moderno y que han entrado en una fase ya de explosión en los Estados Unidos, particularmente, cosa que ustedes conocen mucho mejor que yo porque la viven todos los días, a través de estos fenómenos de movimientos de carácter autoritario de extrema derecha, tipo fascista. Se han encontrado, por lo menos en el momento, a Donald Trump como el representante de esas visiones. Entonces, bueno, tiene ahora mismo una búsqueda popular, a pesar de poner el énfasis en la autoridad, en el gobierno fuerte, pero eso también es relativo, porque sabemos que el conservadurismo en los Estados Unidos también tiene una vena del gobierno mínimo. También la religiosa que usted señala, efectivamente, eso es parte también del confesionalismo, es parte del conservadurismo normalmente en el mundo occidental. De manera que yo lo que le puedo decir es que hay que ver en cada contexto lo que son las tendencias políticas en razón de los temas que están presentes en una generación, en una situación determinada. Y ahí Duarte sí operó ideológicamente, teóricamente, de acuerdo a principios, y al mismo tiempo de principios generales emanados en Europa, y al mismo tiempo él hizo sus ajustes, sus aplicaciones, introdujo los elementos propios de una realidad nacional para hacer su propuesta, sin lo cual entonces no hubiera operado con ese sentido de realidad y de eficiencia que hizo precisamente de su obra algo fundamental en el desarrollo ulterior del pueblo dominicano. Duarte, insisto, no era un teórico, no lo pudo ser, era un intelectual con una visión muy clara de las cosas, pero no hizo una obra porque primero era muy difícil, luego tuvo adversidades especiales y luego le dio primacía al componente práctico, al margen de otras consideraciones que podríamos hacer sobre su persona, que hoy yo no he entrado en ese tipo de cosas porque hemos hablado no de la figura de Duarte, sino de las ideas de Duarte. Yo pienso que Duarte era un individuo humilde, de vocación, podríamos decir, modesta, y su honestidad
radical. No llevaba una postura que se puede calificar a menudo como de perfil bajo y hasta depresiva. El hecho mismo de él haberse retirado a Venezuela en las lejanías, lejos del programa de la patria, indica que tenía una mentalidad, una personalidad muy particular que explica esa no obra y esa forma tentada y que incluso episódica que obró en la historia dominicana, particularmente en la coyuntura de 1838 a 1844, porque ese es el momento de Duarte. Ahí es que él tiene su papel. Después no desempeñó ningún No se escucha. fundamental en la historia dominicana. No se escucha. Un momento, doctor. Un momento. Es extranjero, porque quieren tener su hábitat. Tratemos ahora, doctor. Un momentico. No se escucha ahí. Yo lo oigo. Sí, espérese un momentico. ¿Se escucha ahí? Necesito saber de parte de alguien de ustedes. No se escucha aún, no se escucha. ¿Y ahora? ¿No se me escucha a mí? A ti se te escucha, Ramón, pero al doctor no. Ok, un momentico. Hable ahí, doctor. A ver. Se escucha. Sí, se escucha. Ok, adelante ahí. Perfecto. Yo creo que ya respondí la pregunta. Ok, Última. ok. Sí, y me gustaría que me abordara la pregunta sobre el aspecto militar, de cómo Duarte llegó al rango de coronel dentro de las fuerzas de... Mire, él no Ok. fue coronel, Él no fue coronel del ejército haitiano, De hecho, él no era miembro del ejército haitiano, Él era de la Guardia Nacional, que es distinto, porque fíjense, en Haití había que ser o del ejército, que llamaban tropas de línea, o de la Guardia Nacional, que era toda la población entre los 16 y los 60 años, todos los hombres adultos tenían que ser de la Guardia Nacional. Duarte, además de que estaba obligado, aprovechó esto para contribuir a la formación militar de su compañero. Es decir, Duarte tenía una visión de una acción militar. Él preparó una insurrección antes de salir del país, por una parte. Luego, expedición desde Venezuela. No la pudo hacer porque no obtuvo apoyo del no fue él nunca obtuvo apoyo en el exterior, en Venezuela específicamente, que era la tierra de libertad nacional más próxima a la nuestra, porque fuera de Haití todas las islas eran colonias en esa época, todas. Entonces, bueno, Duarte no tenía nada que buscar en Haití, en Venezuela. Ok. Entonces, pasamos a Jeffrey. Jeffrey, adelante. Y saludo al doctor Casán. Usted decía... Ok. Usted decía que la obra de Duarte no se podría calificar como que está completa. Y yo quiero preguntarle, después que usted, por ejemplo, lo describe a él como un liberal demócrata, en la clara expresión que usted ponía sobre el liberalismo, como se podría entender, ¿cree usted? Adelante. Ok.
Adelante, repito, ok, sí. Doctor Casá, usted ha dicho claramente que esa obra, basada en la ideología que usted expuso sobre Duarte, que sustentaba Duarte, esta obra no está completa o no se podría asegurar que está completa, ¿verdad? En lo que puedo recoger de su exposición. Y nosotros le preguntamos, ¿cree usted que hay posibilidades de completar esta obra que usted ha descrito en un país donde ha dominado más el pensamiento conservador, que sería lo mismo decir, en un país donde políticamente hablando ha dominado más el conservadurismo? ¿Qué probabilidades hay? Porque inclusive, para argumentar, los mismos partidos políticos en el sistema político dominicano, muchos se erigen bajo la consigna de completar la obra de Juan Pablo Duarte. Y en la práctica vemos otras cosas, inclusive llegando a asegurar, o sea, para argumentar también lo que ha sido el derrocamiento de gobiernos que se han erigido bajo un ideal netamente liberal. Entonces, esta es mi pregunta, doctor Casá. Bien, estamos entrando con esa pregunta a un plano actual o post Duarte, y efectivamente aquí los grupos dirigentes tendieron desde fines del siglo XIX a imponer en la práctica soluciones conservadoras con una bandera formalmente liberal. Pero esto se acompañó de una intromisión extranjera creciente, que es lo que Duarte cuestionaba. Entonces, en adelante, aquí se ha planteado una dialéctica de modernización, que es lo que también buscaba Duarte, un orden civilizado y moderno. Yo no digo que haya obtenido, pero sí ha habido avances en ese sentido. Y de subordinación a potencias extranjeras, particularmente Estados Unidos, que desde finales del siglo XIX y sobre todo desde inicios del XX impuso una tutela sobre la República Dominicana. Estados Unidos pretendió en 1916 transformarnos en colonia. Fuimos colonia en 1916 porque se abolió el Estado Dominicano, se conoció abusivamente, no, en su inmensa recurrieron al ideario de Duarte y no aceptaron el establecimiento de un régimen extranjero. La ocupación militar de 1916 fue repudiada, gran mayoría por el pueblo dominicano. Y eso es, las ideas de Duarte habían tomado raíz, se habían echado raíz. Una cosa es evitar que fuéramos una colonia y otra cosa es la realización del ideal de no se ha obtenido. La referencia normativa. Hemos tenido grandes avances, estar ahora, estar bajo la época de Trujillo. Muchas que ha desplegado el pueblo dominicano han sido en vano, pero evidentemente muchos objetivos para una sociedad mejor, para una sociedad más libre, más democrática, más igualitaria, más equitativa. No hay ninguna duda. Hay muchas cosas por ver. Ok. Muchísimas gracias. Una democracia con grandes deficiencias, en una democracia oligárquica, y una democracia unidos. En la práctica somos una especie de
colonia de Estados Unidos. Primero porque Estados Unidos interviene en los asuntos políticos del país cuando los ciudadanos su revolución democrática. Por eso de las ideas de Duarte a través se planteó en 1965 con el coronel Camaño. Como que Estados Unidos acudió a la invasión militar y frustró las expectativas progresivas del pueblo dominicano de las ideas de Duarte, porque Fernández Domínguez, Juan Bosch y Camaño, entre otros próceres, eran seguidores de Duarte. Eso no hay ninguna duda. Es decir, en términos nacionales, como dominicanos, en voz del pueblo dominicano. Bueno, vino una invasión, se torció el grupo de implantaron a Joaquín Balaguer, un conservador. Bueno, la historia es una historia de luchas que no han acabado, porque hay muchos avances, pero al mismo tiempo hay muchos retos por delante. Es decir, en este momento, para no entrar en más consideraciones políticas. Muy bien. Yo no soy. Bien. A ver. Señor Santana. Sí, sí. Que se cortó la comunicación. No, lo estamos escuchando con dificultad, pero lo estamos escuchando. Tenemos ahora, y vamos a ser breve, tenemos ahora a Félix Ferreira. Adelante, Félix. Sí, buenas noches. Muchas gracias al doctor Roberto Casá por disponer de su tiempo y darnos una brillante exposición. Yo he aprendido mucho del pensamiento de Duarte en esta exposición. Usted habló sobre el exilio de Duarte en Venezuela y dijo que cuando él tuvo la oportunidad de regresar al país, él regresó para seguir luchando por sus ideales. Pero sabemos que han habido algunos críticos de Duarte y quizá esos críticos se basan en el tiempo que tuvo en el exilio, considerando lo que quizás no estuvo tan activo o relacionado con el país como quizá debió de hacerlo como un líder que era. Sabemos que el primer exilio, el 10 de septiembre de 1844, y se dice, no sé si es cierto, pero leí que en ese primer exilio él tuvo alrededor de 15 años sin comunicarse con nadie. O sea que no tuvo contacto con República Dominicana, como se podía esperar de que mantuviera la llama encendida de sus ideales, y lo cual se podría ver como un abandono o una falta de persistencia en su lucha. También el 7 de junio de 1864 se le envió como cónsul y él se quedó en Venezuela, lo que se puede ver como un autoexilio. Y se dice que tuvo la oportunidad de regresar al país y sin embargo no lo hizo y murió en Venezuela. No sé si en eso se basan algunos críticos para quitarle mérito a él. Y uno de esos críticos fue Américo Lugo, que dijo de Duarte que ante la persecución y la inminencia del peligro, las cuerdas de su virilidad se aflojaron y rompieron. ¿Qué podría usted decirnos con relación a la actividad de Duarte cuando estuvo en el exilio? Adelante, doctor. Mire, se sabe poco de la vida de Duarte en Venezuela porque gran parte del tiempo le tuvo interno, en zonas remotas. Una parte del tiempo en Río Negro, otra parte en el Apure. Ahora es indiscutible, Duarte decidió aislarse del país temporalmente, no definitivamente, hasta que él fuera necesario. Después de 1865, cuando a él lo sacan del país en el 64, ya él de nuevo toma distancia y no se plantea de nuevo
participar en la política dominicana porque él vio lo que estaba pasando y lo que iba a pasar. Señores, en octubre de 1865, uno de los generales de la Restauración, Pedro Guillermo, uno de los tantos, proclamó a Buenaventura Báez presidente de la República. Los españoles se fueron el 11 de julio del 65, terminaron de irse. Y ya en los primeros días de octubre, es decir, 3 o 4 meses después, vamos a ver, agosto, septiembre, 3 meses después, ya había un movimiento sedicioso de uno de los jefes de la Restauración en el este. Sí, era visible. ¿A quién planteaba traer? A Buenaventura Báez, que se había hecho mariscal de campo del ejército español, fue a Madrid, detrás de ser el sustituto de Pedro Santana, un traidor empedernido. Pero ese traidor se hizo ídolo de gran parte de la población dominicana, a pesar de la Restauración. Todo esto es un poco complejo, señor. El liberalismo dominicano era débil, siguió siendo débil. La mayoría de los generales de la Restauración se hicieron baecistas. Luchaban contra un ejército extranjero, pero no tenían principios claros. Entonces Duarte no vio claridad. Yo no lo estoy disculpando, yo lo estoy explicando. En mi interpretación, digo que lo hice bien, no lo estoy explicando, que lo hiciera mal. Hay que entender a los personajes históricos. Estaba por encima de esto. Él era una figura inmaculada, pero tenía también sus criterios que hoy día podemos ver como no los más consecuentes. Hoy día posiblemente pensemos de otra manera. Américo Lugo lo cuestionó, a mi modo de ver, de manera completamente incorrecta. Américo Lugo era sanchista. En esa política Américo Lugo tomó la posición a favor de Sánchez, en que envió una figura más consecuente, más beligerante en la práctica, más integrada al medio dominicano. Bueno, él denostó a Duarte, un error terrible, y Américo Lugo era un prócer, porque evidentemente Duarte se aisló del proceso, señores. Él optó por eso. Eso era parte de su personalidad, el radicalismo, la intransigencia, era todo o nada. Bueno, Sánchez, enaltecido por Lugo, sin embargo, le sirvió a Buenaventura Báez en su segundo y tercer gobierno. Bueno, opciones. Yo particularmente no estoy de acuerdo con Lugo, pero tampoco estoy de acuerdo con Juan Isidro Jiménez Grullón, que considera a Sánchez un traidor para la patria. No estoy de acuerdo por esto, porque Sánchez era un patriota, solo que entendió que tenía que navegar en medio de las situaciones difíciles, complejas, y asumir su responsabilidad como las asumió. Yo creo que también es un héroe de la patria, una figura estelar, solo que es no de la dimensión de Duarte. Ese es mi criterio personal. Bien. Pasamos a la última pregunta. Tenemos al ingeniero Stanley Tineo. Adelante, Stanley. Yo tengo una pregunta. Más adelante, si más nadie no tiene preguntas. Adelante, Stanley. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Tiene que hablar un poquito más duro, Stanley. Buenas noches. ¿Ahí me escuchan? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por la disertación y por todas esas explicaciones. Lo que nosotros conocemos de la regresa al país, a Duarte lo ven como el padre de la patria, pero inclusive la junta que se formó, que debía elegir al gobernante de la nación, de cierta manera
lo apuntaba a él, pero Duarte rechaza esa idea. Usted mismo explicó del radicalismo democrático, y Duarte, entonces luego después de eso, Tomás Bobadilla es quien termina tomando el mando. Ahí necesitamos un poquito de aclaración. Te está cortando, Stanley. Específicamente que Tomás Bobadilla logra tomar el mando, pero mi pregunta era la siguiente: ¿usted cree que si Duarte hubiera aceptado la decisión de la Junta de nombrarlo a él como el presidente, entonces él perdería la calificación de radical democrático como lo ve la historia, ¿verdad? Y como usted lo explicó. Y también, ¿cuál usted piensa que hubiera sido el futuro de la nación si él fuera quien adoptara, si él hubiera tomado el mando de la nación en ese preciso momento? Déjeme aclararle, señor Stanley, que en realidad la Junta original no propuso a Duarte de presidente. Duarte se encontró con Tomás Bobadilla de presidente de la Junta, puesto que Sánchez, que fue el que dirigió el 27 de febrero, declinó. Mire, todos en ese momento temían la invasión haitiana. Es decir, la negativa del Estado haitiano de reconocer la independencia dominicana forjó un espíritu de unidad nacional que comenzó el mismo 27 de febrero, del cual se beneficiaron los conservadores, porque los conservadores eran los representantes de la autoridad, del poder social y de la fuerza. Cuando Duarte regresa, él tiene que aceptar una posición subordinada en la Junta, miembro más de la Junta. Bobadilla presidente. Es decir, hay una negociación que se rompe cuando Bobadilla intenta aplicar a las malas el plan Levasseur. Eso fue una reunión en mayo, 26 de mayo de 44. Entonces, Duarte promueve un movimiento popular que derroca a los conservadores. Él lo acepta, lo promueve y no coge la presidencia, la cogió Sánchez. Porque Sánchez es el hombre del 27 de febrero. Sánchez era una figura que había cogido ya un peso extraordinario. Tenemos que agradecer infinitamente el esfuerzo que hizo el doctor. Y realmente diríamos tratar de en lo adelante tener la posibilidad de que diserte en otros temas. Queremos darle la oportunidad, aunque tenemos dificultades para la comunicación, queremos darle la oportunidad para que usted se despida y diga un último mensaje, si es posible, doctor. Muchas gracias. Mi mensaje es el agradecimiento a ustedes, el placer de haber interactuado con ustedes, ponerme a disposición de ustedes en si les puedo servir desde el punto de vista cultural. Los animo a seguir estudiando historia dominicana. Hoy ya hay muchos medios de excelente importancia como están ustedes en los Estados Unidos. Solamente en la página web del Archivo General de la Nación usted va a encontrar cerca de 9,000 libros, mayormente sobre temas históricos dominicanos, millones de documentos, la prensa dominicana. Decir que los exhorto a mantener en Estados Unidos la idea de la libertad de los dominicanos. Los felicito por ustedes tener este activismo cultural y
Reitero estar a disposición de ustedes en lo que esté a mi alcance. Les doy las gracias por haberme escuchado. Okay. Muchísimas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Un gusto. Hasta luego. Abrazos a todos.